iglesia, porque yo conocí del Señor hace 30 años en una iglesia que se llamaba igual que esta, Iglesia Bíblica Betel, nada más que esa quedaba en Barrio Cuba, en San José, y esta es aquí en Orotina. Entonces siempre me ha llamado la atención eso, hermanos. Estoy muy contento de estar aquí, como decía el pastor Frank, que le agradezco a la pastora Kelly, al pastor Cristian, que me permita poder compartir con ustedes. Ya el hermano me presentó, me acompaña mi esposa Cindy. Somos pastores en Jesús María de San Mateo, creo que todos conocen, ¿verdad? Y en Labrador tenemos una obra. Decía mi esposa ahorita que interesantemente, a pesar de la poca distancia que hay, 15 minutos, hacíamos un repaso y prácticamente, aparte mi hermano Frank, doña Kelly, mi hermano Cristian, únicamente prácticamente a dos personas conozco, ¿verdad? A Sergio, tengo muchos años de conocerlo, que es mi amigo, y a ¿cómo se llama? Idalia, doña Idalia, que es compañera de trabajo de mi esposa, ¿verdad? Entonces, no sé si me habrán visto aquí en Orotina. Probablemente casi siempre los lunes, muchas veces me gusta venir aquí al mercado a tomar café donde un amigo Marvin. Entonces, de un lunes pasa como a las 7, 8 de la mañana, me va a encontrar ahí tomando cafecito de vez en cuando. Pero es una bendición estar aquí, hermanos. Tenemos ya varios años de ser pastores en esta iglesia en Jesús María, en el puro centro del pueblo, en Labrador. Tenemos una obra también. Tenemos dos hijas, una de 21 años y una de 5 años. Increíblemente, eso fue lo que Dios nos dio en la pandemia, ¿verdad? Sentados en una mecedora, le decía a mi esposo un día, ¿qué tendrá Dios para nosotros en esta pandemia? Y hoy vemos la respuesta, ¿verdad? Después de muchos años de querer y no poder, Dios nos bendijo con una niña que hoy es una bendición, que tiene 5 años. Una vez más reitero, hermanos, gracias por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes. Estamos a su servicio, en lo que podamos servirles, en lo que podamos apoyarles. Como pastor regional, es una bendición de parte de la IBC el poder estar con ustedes en esta mañana. Ahora quisiera invitarlos con mucho respeto a que sigamos experimentando la gloria de Dios, como lo hemos hecho a través de los cantos, de la adoración, de la alabanza, de la cena del Señor, de la oración. Pero ahora lo vamos a hacer a través de la palabra del Señor. Los invito a que me acompañen en esta mañana y abramos nuestras Biblias en la segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 3 al 5. Quiero compartir un mensaje en esta mañana para que reflexionemos juntos en algo que yo creo que de una u otra manera, mis queridos hermanos, esto que voy a hablar hoy, de una u otra manera tiene que ver con cada uno de los que estamos aquí hoy reunidos. Yo creo que estos momentos son los momentos donde podemos venir delante de Dios con toda transparencia, con toda sinceridad y presentarnos delante de Él, hermanos. Expresar nuestra condición, cómo nos sintamos, para que sea el Señor mismo el que nos ministre en esta mañana, como lo ha hecho hasta este momento, pero ahora a través de su bendita palabra. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Está en la pantalla? Sí, gracias, mi hermano. Así escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. Le dice: debemos de dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Verso 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra fe y vuestra paciencia, y en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es la demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. ¿Qué les parece si hacemos una pequeña oración, mis hermanos? Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta mañana me presento delante de ti, Señor, delante de tu iglesia, con temor, con respeto, Señor, Padre, para que hoy, Señor, tú nos hables, nos ministres
nos animes o nos exhortes si es necesario con tu santa y bendita palabra. Señor, disponemos nuestro corazón, Señor, para recibirla con gratitud, con gozo y con alegría, Señor, para que al salir por esta puerta, Señor, podamos estar seguros de algo, Señor, que hemos sido edificados y ministrados en tu presencia en este día. Que así sea, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Era el hijo de uno de los pastores más famosos del mundo, hermanos. Este joven creció dentro de una iglesia de muchos miembros, de miles de miembros, pero resulta que nadie le ayudó a cargar su dolor. Matthew Warren creció en Saddleback Church y su papá, el reconocido pastor y autor Rick Warren, famoso no solo por la iglesia que tenía, sino por los libros que él escribió. Más precisamente 2 libros muy reconocidos que llegaron a ser o son bestseller dentro del ámbito cristiano. Uno, Una iglesia con propósito, no sé quién lo ha podido leer, y el otro, Una vida con propósito, escritos por Rick Warren. Los que conocieron a Matthew, a su hijo, lo definieron siempre como increíblemente un joven amable, gentil, compasivo y que tenía un don especial para tratar con las demás personas. Pero por dentro, hermanos, hermanas, iglesia, Matthew cargaba algo que muy pocos sabían. Él había nacido con una enfermedad mental que le producía profundas depresiones. Su familia oró, buscaron los mejores médicos, los mejores consejeros, los mejores tratamientos. Las palabras de Matthew a su padre constantemente eran: papá, yo sé que voy a ir al cielo. ¿Por qué no puedo morir y terminar con este dolor? El 5 de abril del 2013, Matthew Warren murió a la edad de 27 años. Este acontecimiento, mis hermanos, tiene que ponernos a pensar, y antes de ponernos a señalar, a juzgar, tenemos que pensar definitivamente en el camino de muchos creyentes. Y por mucho tiempo, lo puedo decir con total sinceridad y con total franqueza, mi hermano, se nos ha vendido una idea de que el cristiano tiene que estar siempre bendecido, prosperado y en victoria. Y sí es cierto, hermano. Hay momentos donde nosotros vemos la bendición de Dios, vemos la victoria de Dios y somos prosperados por el Señor. Pero también tenemos que entrar en una realidad, porque los textos que acabamos de leer, el apóstol Pablo dice unas palabras que no son gratas a nuestros oídos, hermanos. Pablo da gracias a Dios por la fe y la paciencia de los hermanos de la iglesia a causa de las persecuciones y las tribulaciones que ellos soportaban. Yo quiero ser hoy bien honesto y bien sincero, hermanos. Y usted sabe que entre los pastores existe un dicho muy particularmente a los pastores. Hay un dicho que siempre utilizamos y es: no te preocupes si te inviten a predicar, preocúpate si no te vuelven a invitar a predicar. Yo creo que, hermanos, estamos en tiempos donde la iglesia necesita un tipo de mensaje diferente, un poco más de madurez para entender algunos conceptos que estamos viviendo en esos tiempos. Porque esta historia de Matthew Warren a mí me pone a pensar y me pone a reflexionar, y creo que a muchos de nosotros nos tiene que poner a pensar en el tipo de persona que viene a la iglesia. Porque delante de nosotros podemos mostrar una fachada impecable, bien vestidos, que todo está bien. Pero ni yo ni usted, solamente Dios sabe cómo podemos venir a la iglesia, los rotos que podamos estar por dentro. Este joven luchó y en la iglesia muy poca gente sabía la lucha de él.
sus pensamientos, sus depresiones, sus angustias, a pesar de que su papá era un reconocido hombre de Dios. Y todo esto me lleva en esta mañana a compartirles a ustedes una verdad que es sumamente importante que entendamos en estos tiempos, querida iglesia. El camino de Dios no es fácil, hermano. El camino en el Señor no es sencillo. Yo no sé cuántos aquí, no le voy a pedir que me levanten la mano, porque no se trata de eso. ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos tenido que librar batallas, hermanos? ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos tenido un camino libre de dificultades? Un camino libre de sufrimientos. Nadie escapa a eso, hermano. Ninguno de los que estamos aquí, creo, con todo temor delante de Dios y con el respeto que usted se merece, yo creo que nadie aquí puede decir el camino mío. Sí, hermanos, reitero y repito, hay momentos donde hemos visto la gloria de Dios, la bendición de Dios, pero también hay momentos donde tenemos que pasar por pruebas y persecuciones, sufrimientos, dolor, dificultades, batallas, porque eso es parte del proceso de Dios para sus hijos. Eso es parte del plan de Dios para purgar, purificar y perfeccionar a su iglesia a través del sufrimiento, a través de las pruebas, para que así podamos ser dignos de su reino celestial. Y eso es lo que yo quiero compartirle en esta mañana de una manera breve, hermanos. ¿Cuál es el propósito de Dios en medio de las batallas, del cansancio y las dificultades que enfrentamos en este caminar? Yo sé que tal vez usted lo conoce o lo sabe, pero yo creo que es un momento importante, es un momento único para que juntos en esta mañana repasemos 4 propósitos espirituales que estoy seguro que usted conoce, por los cuales Dios permite que nosotros vivamos momentos de dificultad y dolor. Recuerde el apóstol Pablo diciéndole a la iglesia en Tesalónica: doy gracias a Dios por vuestra fe y vuestra paciencia, por las tribulaciones y pruebas que ustedes han pasado. En esta mañana vamos a ver 4 propósitos que nos van a ayudar a entender, propósitos espirituales que nos van a ayudar a entender el por qué atravesamos momentos difíciles en este caminar cristiano. ¿Están conmigo, hermanos, en esta mañana? Primer propósito, en la carta de Santiago, Santiago escribe en el capítulo 1, versículo de 2 al 4, y dice las siguientes palabras: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Yo, con base en estas palabras, yo encuentro que el primer propósito por el cual los hijos de Dios atravesamos pruebas, dificultades, momentos difíciles, hay momentos donde pensamos dejar todo botado, queremos tirarlo todo allá, es precisamente para que a través de esos momentos sea formado el carácter de Dios, de Cristo en cada uno de nosotros. Es completamente verdadero, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque si el camino fuera fácil, hermanos, nunca creceríamos espiritualmente, hermanos. Y cada prueba, cada adversidad, cada dificultad y cada batalla que nosotros libramos son precisamente para que en cada una de esas vayamos perfeccionando y reflexionando el carácter de Cristo en nuestra vida. Porque es en los momentos difíciles, es en los momentos de prueba, de dolor y de dificultad, donde reflejamos verdaderamente el carácter que el Señor ha formado en nosotros. La fe no crece sin pruebas, hermanos. La fe no crece sin pruebas. La paciencia no crece sin esperar. El amor no crece sin heridas, sin perdonar. Y la perseverancia no crece sin obstáculos. Por eso es tan importante que entendamos estar
que entendamos este principio. Dios utiliza las pruebas para ayudarnos a madurar y no para destruirnos, hermano. Y cada vez que usted atraviese este proceso, sea cual sea que usted haya atravesado o que usted esté atravesando en este momento, hermano, no lo sé. O sea, yo puedo ver sus caras, los puedo ver bien vestidos, pero yo no sé por dentro qué proceso puede estar atravesando usted en este momento, qué lucha puede estar usted viviendo en este día, en esta hora. Pero Dios sí lo sabe. Lo que sí le puedo decir con total certeza es que cada prueba, cada batalla es parte del proceso de Dios para ayudarte a madurar y nunca para destruirte. ¿Sabe? Pueden buscarlo, hermanos, en YouTube. En CNN está la entrevista que le hicieron al pastor Rick Warren después de que su hijo falleció. Él cuenta que él recibió miles de cartas, de mensajes, muchos de personas animándolo, muchos de personas apoyándolo por el proceso duro que está viviendo él y su familia. Pero también recibió mensajes de personas que le decían: su hijo murió por la presión que usted ejercía sobre él. Recibía mensajes como: usted escribió un libro de cómo vivir una vida con propósito y no logró que su hijo viviera una vida con propósito. Y él cuenta que en medio de ese proceso, hermanos, él decidió durante 4 meses apartarse, retirarse juntamente con su esposa, estar solamente con Dios. Y 4 meses después él decidió volver a la iglesia. La iglesia, por supuesto, el día que él volvió a predicar no cabía la gente, hermanos. Llegó gente de todo lado. ¿Qué iba a predicar el pastor el primer sermón después de que su hijo falleciera? El mensaje de Rick Warren, su primer sermón después de que sucedió la trágica muerte de su hija, fue cómo encontrar esperanza y paz en medio del dolor. El proceso no es fácil, hermano. El camino no es sencillo. Helen Keller decía que el carácter no se puede desarrollar en la facilidad y en la tranquilidad, sino a través de la experiencia de la prueba y el sufrimiento que fortalecen nuestra alma. Yo en esta mañana te animo, hermano y hermana. Si el Señor me trajo en este día para decirte que el proceso que puedas estar pasando es para que fortalezcas y formes el carácter de Cristo en tu vida, te digo en esta mañana: vas por buen camino. Adelante, sigue adelante, no te detengas. Pero hay otro propósito, hermanos, aparte de este. Isaías capítulo 40, verso 29. Dice la escritura, es un texto que todos conocemos prácticamente. Dice que el Señor da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Yo aquí encuentro en ese texto el segundo propósito del por qué el Señor permite que pasemos momentos difíciles, pruebas y dificultades. Y es, queridos hermanos, para que aprendamos a depender de sus fuerzas y no de las nuestras. Las pruebas, el cansancio, el desánimo, la angustia, la depresión, hermanos. Según la Organización Mundial de Salud, actualmente en el mundo 300 millones de personas están atravesando por depresión. Y según esta estadística, dentro de la iglesia cristiana, millones de personas que asisten domingo a domingo a la iglesia están sumergidas en desánimo y depresión. Es una realidad, no es un invento, hermanos. Pero el propósito a través de lo que nos dice ese texto es que nosotros tenemos que aprender a depender de las fuerzas de Dios y no de las nuestras, hermanos. No es fácil, no es sencillo. Y no somos únicos. Yo sé que no hay tiempo y aquí podríamos pasar toda la tarde hablando de los personajes bíblicos que atravesaron momentos difíciles y de pruebas. Moisés, Elías,
Pablo, Pedro. Nadie ha escapado a esto, hermanos. Pero en medio de este cansancio que muchas veces podemos experimentar, yo creo que es en esos momentos, por lo menos así lo he visto en mi vida, cuando hemos podido llegar delante de Dios y decirle: Señor, sin ti no puedo, Señor. Si no es en tus fuerzas, Señor, no lo voy a lograr, Señor. Si no es contigo, Señor, no lo lograré. Escuché a una joven decir un día de que está padeciendo por su trabajo en la computadora problemas de la vista, y resulta que fue al médico. Eso fue un caso real que escuché una vez, y que el médico le dijo: ¿donde usted vive hay alguna montaña? Y ella le dice: sí, doctor, yo abro la ventana de mi cuarto y hay una montaña. Y el doctor le dijo: cuando sientas tu vista cansada, abre la ventana y mira a lo lejos la montaña. Yo cuando escuché eso, vino a mi mente aquel pasaje, aquel salmo, cuando dice: alzaré mis ojos a los montes y mi socorro vendrá del Señor. En la debilidad humana, hermanos, es donde Dios manifiesta su fuerza divina. Y así lo decía el apóstol Pablo, hermanos. ¿Recuerdan al apóstol Pablo? Él decía en 2 Corintios: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, fuerte soy. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando empezamos a depender de las fuerzas de Dios y no de nuestras fuerzas, hermanos. Tercer propósito, para ir avanzando un poquito rápido, hermanos. Propósitos son 4 del por qué los hijos de Dios atravesamos estas batallas, estas persecuciones, esas dificultades. Romanos capítulo 8, versículo 18 dice el apóstol Pablo a los romanos: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Bendita sea la palabra de Dios. Yo aquí encuentro un tercer propósito, hermanos. ¿Y saben cuál es? Del por qué nosotros atravesamos momentos de prueba, dificultad, tribulación, batallas, para que valoremos la gloria eterna que nos espera. Eso es maravilloso. Entre más duro sea el camino, más gloriosa es la llegada, iglesia. El camino, la carrera del cristiano es la única carrera que no la gana quien llega primero, la gana quien llega. Es como escalar una montaña. La vida cristiana es un proceso que al final nos va a enseñar, hermanos, que no es lo que vivamos acá, no es lo que sintamos acá, es lo que vamos a experimentar cuando estemos allá en la presencia de Dios. Cuando nos gloriemos y cuando digamos: Señor, valió la pena. Pero tenemos que esforzarnos. Yo no sé quiénes de los que están aquí conocen Jesús María, creo que muchos, hermanos. Pero en Jesús María hay una ruta, le llamamos así, los que hacemos un poquito de ejercicio. Usted sale de donde está la iglesia y le da la vuelta hasta Labrador, da lado atrás la Quinta y vuelve a Jesús María. Son 8 kilómetros. En esos 8 kilómetros, hermanos, y aquí está mi esposa que es testigo, hay una cuesta que le llaman la cuesta de la Pollera. Son 100 metros aproximadamente, ¿verdad? 100 metros parada, hermanos, parada. Nosotros damos esa vuelta caminando. Esa cuesta, hermanos, yo no la podía subir caminando, ni caminando de frente. Tenía que subirla para atrás. A media cuesta paraba. Y resulta que una vez iba subiendo, caminando, y pasó un muchacho corriendo, subiéndola, como si nada. Pasó corriendo. Ese día me propuse: algún día subiré esta cuesta corriendo. Y empecé. Daba 5 pasos y paraba. Caminando, empecé. Mis hermanos, lo digo no para vanagloriarme. Ustedes no se imaginan lo que sentí el día que logré subir esta cuesta corriendo. Cuando yo llegué arriba, yo levanté mis manos, porque para mí ha sido una victoria. Para muchos puede ser algo insignificante, pero había logrado subir 100 metros de una cuesta que para mí era prácticamente imposible. Y eso yo lo puedo comparar con la vida cristiana. Por más
cuesta que haya en nuestro caminar en Cristo, va a llegar un momento donde estemos en la cumbre y podamos volver hacia atrás y decir: Señor, valió la pena lo que vivimos, valió la pena el proceso que viví, la batalla que peleé, los momentos difíciles que he pasado. Por eso es importante entender, hermanos, que el sufrimiento, la persecución, la prueba, la adversidad, los problemas en los matrimonios, los problemas con los hijos, los problemas en las familias, los problemas en los trabajos, los problemas con los jefes, al final, en Cristo Jesús podemos entender, cuando disfrutemos de la gloria eterna, vamos a decir: Señor, valió la pena. Valoraremos la gloria eterna. Y cuarto propósito, y para ir terminando, mis hermanos, en esta mañana. No me dijeron nada del tiempo, pero creo que voy bien, ¿verdad? No voy bien con el tiempo. El cuarto propósito, 2 Corintios capítulo 4, versículos 7 al 9. Y con esto prácticamente voy cerrando, hermano. Nada más permítame repasarle los 3 propósitos anteriores, para quienes les gusta tomar apuntes. ¿Cuáles son los propósitos de Dios a través de las batallas, dificultades que enfrentamos? Número 1, formar el carácter de Cristo, formar nuestro carácter a la imagen de Cristo. Número 2, para que aprendamos a depender de sus fuerzas y no de las nuestras. Número 3, para que valoremos la gloria eterna que nos espera. Y vea el número 4, hermanos. 2 Corintios 4, el 7 al 9 dice el apóstol Pablo a la iglesia en Corintios: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. El cuarto y último propósito que quiero compartir con ustedes en esta mañana es que Dios permite esas batallas, esas pruebas, esas dificultades, para que podamos testificar el poder de Dios a otros, hermanos. ¿Saben algo, hermanos? Quiero que reciba esto con toda humildad en su corazón. Las personas no se impactan cuando ven a alguien sin problemas. Las personas se impactan cuando ven a un hijo de Dios enfrentar sus problemas con fe, hermanos. Si hay algo que impacta a una persona, es ver un creyente enfrentando la adversidad más difícil con una fe y una certeza que solo el Señor puede proveernos. Cada vez que avanzas cansado, cada vez que avanzas en medio de la dificultad, cada vez que decides no rendirte, que decides seguir luchando, cada vez que te niegas a regresar atrás, con tu vida le estás predicando a otros, hermano. Y permítame así brevemente contarle un breve testimonio. Yo crecí en uno de los barrios marginales de San José, barrio Cuba. Ese es mi barrio, a mucha gloria, mucha honra. Nunca me he avergonzado de donde nací. Cerca de mi casa había una taquería, atendida por 2 ancianos, don Manuel y doña Marina. Años de tener la taquería. Yo recuerdo siendo un niño, llegar a la taquería, no alcanzaba el mostrador, muy parecido a este púlpito me quedaba, y ellos eran creyentes, y don Manuel y doña Marina siempre tenían Faro del Caribe puesto, pero estamos hablando, imagínense, los 80s. Y yo me ponía y yo le decía a don Manuel: qué música más aburrida esa que usted escucha, no hay otra música. Ellos me ponían la mano en el hombro y me decían: Juancito, algún día vas a entender. Esa música no me gusta, don Manuel, muy aburrida, esos coritos viejos. Recién convertido a Cristo, recién habiendo conocido a Cristo, falleció doña Marina, y decidí ir al funeral de doña Marina. Pero resulta que cuando entro hubo algo que me frenó en seco. Veo a don Manuel sonriente, hasta
hasta cierto punto contento, pero sobre todo reflejando una paz que a mí me sorprendió, hermanos. Era recién convertido, que incluso llegué a pensar, está contento porque se le murió la esposa. Fue lo que pensé. Hermanos, hermanas, jóvenes, no me quedé con las ganas. Fui a preguntarle a don Manuel, dígame una cosa. ¿Usted está contento porque se haya muerto doña Marina? Porque lo veo muy feliz, muy tranquilo. Hermanos, era un niño espiritual recién convertido. Y don Manuel, con toda esa sabiduría, puso su mano en mi hombro y me dice: Juancito, algún día vas a entender. Estoy destrozado, 55 años de matrimonio, pero hay una paz, hay una tranquilidad que solo el Señor puede poner en mi corazón. ¿Saben algo, hermanos? Esas palabras hasta el día de hoy pudieron haber significado más que 100 sermones, porque eso me mostró y entendí ese día de que a pesar del dolor y el sufrimiento, Dios puede traer paz. Y esa actitud de ese hombre me predicó a mí en ese momento, y nos sirve hoy a nosotros para entender, hermanos, que eso que usted está atravesando, que usted ha atravesado o que va a atravesar, puede ser testimonio para otros. Yo lo creo, hermano. Yo lo creo. Muchas veces Dios permite cosas para que prediquemos. Y sin importar lo que estés pasando, sin importar lo que estés atravesando, predica que Dios es fiel. Predica que Dios nos sostiene en medio de la dificultad. Predica que vale la pena seguirlo a pesar de las dificultades. Que no es fácil, hermano, no es fácil. Yo puedo pararme aquí y decirles, hermanos, reciban bendición, tomen, prosperen, declaren, decreten, apodérense. Pero hay una realidad como hijos de Dios que tenemos que enfrentar. Hay una realidad que no podemos obviar. Y esos propósitos nos ayudan a entenderlo. Demostremos la fuerza de Dios en los momentos de prueba, y usted se va a dar cuenta de que esa es la predicación más poderosa que muchos van a recibir. Cuando digan: sé lo que pasó, sé el proceso, pero ahí está luchando, está perseverando, no se ha rendido, persevera, permanece, porque el Señor es su fuerza. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Concluyo en esta mañana, iglesia, en uno de los contextos más violentos y hostiles para el cristianismo actual. Es lo que le está sucediendo a la iglesia cristiana en Nigeria actualmente. No sé quién ha leído sobre eso. Wow. Cuando hablo de cristianos, incluye cristianos y católicos. Cristianos asesinados, iglesias quemadas, secuestros, mutilaciones, violaciones. Pero ¿saben algo, hermanos? La iglesia en Nigeria no solo resiste, sino que crece, se renueva y evangeliza. Hace poco una cadena alemana entrevistó al reverendo Maurice Emelut, quien ofreció un conmovedor testimonio sobre la actitud de los cristianos en Nigeria frente a la persecución de grupos extremistas islámicos como Boko Haram. Y las palabras de este hombre, lejos de ser de romanticismo del sufrimiento, revelan una profunda fe encarnada en medio del dolor. Y este hombre dijo a esta cadena alemana, una cadena secular: la iglesia en Nigeria se niega a rendirse. La iglesia en Nigeria crece, florece en condiciones extremas. Aún donde son amenazados, donde son atacados, donde hay pérdida constante, viven con una esperanza de un futuro mejor, de una gloria eterna.
Y este hombre terminó esta entrevista con una frase. Él dijo: en Nigeria la fe no sobrevive a la persecución, florece en ella. En esta mañana, querida iglesia, con toda autoridad delante de Dios, yo puedo decirte: hay esperanza, hay esperanza. Que nuestra fe sobreviva a la dificultad, a la adversidad, a las batallas, a la enfermedad y al dolor. Lo que te quiero dejar en esta mañana, querida iglesia, es: no nos rindamos. Recuerden las palabras de nuestro Señor Jesucristo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo quiero invitarlo en esta mañana. Por favor, si nos podemos poner de pie, hermanos.